otros asuntos que también forman parte de la actualidad y de nuestro día a día, y es el impacto de las redes sociales en nuestra vida. Saludamos a José Miguel Sánchez. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes, encantado. Bueno, últimamente las redes sociales han vuelto a ocupar titulares en nuestro país. Fue sonado el caso de Chanel, con todo el debate sobre lo que sucedía en torno al Benidorm Fest y a la candidatura a Eurovisión. Un debate que, más allá de las opiniones personales, que son válidas, derivaron en muchos casos en una situación de acoso y de malas palabras frente a esta persona, frente a Chanel. Últimamente oímos cada vez más casos en redes sociales de famosos, ¿no?, que están denunciando que incluso se han tenido que cancelar cuentas, etcétera. Ha sido, por ejemplo, el caso de Candela Peña recientemente. ¿Cómo estás viendo esta serie de casos últimamente? No sé si los estamos oyendo más, se han concentrado más en este momento, los estamos escuchando más simplemente porque salen más en la prensa, porque son personas famosas, o está habiendo realmente un incremento de estos casos en redes sociales al que deberíamos prestar atención. Realmente, al final, podemos decir que estos casos llevan ocurriendo desde que empezaron las redes sociales, sobre todo al principio con Twitter, y no son más que una imagen de cómo está la sociedad, de la polarización que hay, de toda esta necesidad de tomar bandos, de emitir juicios, de emitir opiniones basadas en no conocimiento de la persona, en no conocimiento de a lo que se dedica, en no conocimiento profundo, o del tema sobre el que se está hablando. Al final, las redes sociales lo que han hecho es dar mayor alcance y repercusión a las opiniones y juicios que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nuestra opinión se expande y se hace viral y llega a más personas, que además también pueden emitir y opinar sobre esta opinión primera que yo he dado. Entonces, para mí es un reflejo de la sociedad, pero un reflejo amplificado. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué un ser humano emite juicios? Y da lo mismo que lo hagas en las redes sociales, ahora veremos las diferencias, o que lo hagas a otra persona, emitas un juicio sobre esa persona. Y tiene mucho que ver con nuestra antropología, hace muchos años, hace cientos de miles de años, nosotros teníamos que emitir un juicio rápido sobre una persona nueva que veíamos, que nos encontrábamos. Entonces, el juicio tenía que ser: lo conozco, no hay problema, o no lo conozco, ojo, voy a estar muy atento porque a lo mejor tengo que luchar o tengo que huir para salvar la vida. Hoy en día ya los juicios no satisfacen esa necesidad. Sin embargo, los juicios siguen muy relacionados con nuestro ego, con la incertidumbre sobre el futuro, y también muy centrado en nuestros estándares personales y las relaciones sociales con nuestros grupos de referencia. Y entonces, al final, si mi grupo de referencia opina sobre una cosa, va a ser mucho más fácil que yo opine y que en un momento dado, se me puede ir de la mano como ha pasado en estos casos que comentabas. Y ahora, si quieres, en un minuto empezamos a hablar de qué tipo de perfil tienen estas personas que emiten estos juicios tan extremos en un momento dado. Sí, porque esto me recuerda mucho también a lo que hablamos siempre, ¿no?, de que las redes sociales ofrecen una suerte de anonimato, en cierta medida, que permite que ciertas posiciones extremas lleguen más allá. Hay gente que dice, es que lo que no harías en un bar o en la calle no lo hagas tampoco a través de tu ordenador. Pero cuéntame, ¿qué tipo de perfiles? Porque podemos pensar que esto es alguien que está, perdido, por decirlo de alguna manera, o en realidad podría ser cualquiera que esté sentado a nuestro lado. Mira, lo has explicado muy bien. La distancia lo primero que hace es que tengas menos empatía con la persona. Probablemente tú no te atrevieras a decirle eso a la cara si la vieras. En algunos casos incluso podrías pedirle una foto, pero como hay distancia, la empatía es menor. Luego, en este tipo de redes tú no necesitas un DNI para abrir una cuenta. Recuerdo en el caso de Candela Peña que la persona abrió hasta 20 cuentas diferentes de Instagram. Para mí eso es un error. Es decir, igual que tú necesitas un DNI para casi todo en la vida, también para abrir una cuenta en redes sociales.
¿Qué tipo de perfil estamos hablando? Pues sobre todo hablamos de personas que tienen ciertas inseguridades y que resuelven las cosas de dos formas. O con violencia, es decir, en su vida cercana también son violentos y en las redes simplemente son un reflejo de la realidad, o el caso que tú decías, es decir, la distancia les permite crecerse, pero en la cercanía nunca lo harían. Estamos hablando de personas que probablemente tienen algún tipo de carencias y entonces ven en los demás lo que ellos no tienen, y ahí para mí el trabajo importante es el de los padres. Y luego hay una parte muy importante que tiene que ver con una hormona que se produce en el cerebro, que es la dopamina. Al final, cuando tú emites un juicio, cuando tú pones un tuit, si tiene muchos likes, eso está yendo directamente a tus sistemas de recompensa del cerebro. Es decir, lo que hace es que incrementa tus niveles de dopamina. Por lo tanto, cuantos más likes tengas, muchísimo mejor. Entonces, estamos hablando también, por esto que acabo de comentar, de un perfil de personas impulsivas que quieren recompensas ya. Por tanto, todos esos likes que generan, si generan muchos y además muy rápidos, porque se habla mucho de ellas, bueno, pues les dan esa necesidad que tienen de aumentar los niveles de dopamina, que es una hormona que está relacionada con adicciones, con el sexo y con los sistemas de recompensa rápida que obtienes a través de emitir un juicio y que ese juicio, esa opinión, genere un montón de viralidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, me parece que has dado con uno de los puntos clave también, ¿no? Esa dopamina, esa recompensa a corto plazo que generan las redes sociales y que aumentan el enganche. Te iba a preguntar por soluciones. Me imagino que es muy complicado, como siempre que hablamos de estos temas. Mencionabas a la familia, ¿no? Me imagino que también el colegio, la educación. A mí es que me gusta mucho hablar de qué podemos hacer todos, ¿no? No tanto desde... A pesar de que estamos en la era de la individualidad, yo pienso siempre en el colectivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar estas situaciones y, bueno, pues evitar ese odio y ese acoso que se vierte en las redes sociales y hacer que sean unos instrumentos más sanos? Porque al final son herramientas que, como todas, bien utilizadas, son súper provechosas. Así es. Mira, ¿qué podemos hacer? Yo lo que haría siempre es no entrar en conflictos. Desde nuestro punto de vista, es decir, nosotros no somos personas que emitimos juicios gratuitos que puedan herir a otros. Lo primero que haría es no entrar en conflicto. A todos nos ha pasado que de repente alguien pone un comentario en algo que has hecho que no te gusta, le das las gracias y ya está, y no entras en conflicto. Esa frase que nos decían nuestros padres de pequeños, dos no discuten si uno no quiere, es real, con lo cual yo no entraría en conflicto. Pero ¿qué pueden hacer o qué podemos hacer todos para no crear un conflicto muchas veces sin darnos cuenta? Pues fíjate, lo primero sería ser más conscientes de las ocasiones en las que emites opiniones para poder analizarlas, para poder ver hasta qué punto tú tienes argumentos que van y que es conocimiento que va más allá de un juicio. Por lo tanto, de lo que estoy hablando yo también es de someter a juicio tus propios juicios, es decir, hasta qué punto están basados en conocimiento que tienes. Para mí una cosa muy importante es ser capaz de ver lo bueno en los argumentos del otro. Preguntarte, cuando ves características negativas en otra persona, si las ves también en ti mismo. Y si es así, ¿cómo te está afectando? ¿Para qué? Para tratar de cambiarlo. Otra pregunta que yo me haría es, ¿cuánto conozco a esa persona? Como para emitir un juicio sobre ella. Y por tanto, ¿estoy siendo justo con ella? Es más, antes hablaba de empatía. Si mañana me encuentro en esa situación, me gustaría que me pasara lo que está viviendo esa persona en un momento dado. Ponías varios casos, Candela o Chanel de Eurovisión. Y luego, para mí, la clave es cambiar la opinión por el conocimiento. Se dice mucho que vivimos en la sociedad del conocimiento. Yo soy un convencido de que no vivimos en la sociedad del conocimiento, sino en la sociedad de los juicios y las opiniones. Por lo tanto, escucha más, observa más, lee más y de vez en cuando take a break. Salte, no estés todo el rato metido en las redes. Al final, de vez en cuando, darte la oportunidad de vivir experiencias en vez de ver lo que hacen otros, también te va a ayudar.
La empatía, José Miguel, qué importante siempre que hablamos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos la semana que viene para seguir analizando lo que nos pasa. Muy buenas tardes, José Miguel. Gracias, Raquel. Un abrazo muy fuerte. Chao.